Sí, sí.
Ave María Purísima. Por favor, queridos hermanos, si podemos apagar nuestros celulares antes de iniciar esta Eucaristía. Intenciones de esta Santa Misa, en acción de gracias a la Santa Cruz, a la Rosa Mística, Virgen Rosa Mística, Virgen de Caacupé, San Miguel Arcángel, San Pío, San Luis, Rey de Francia, San Juan Bosco, María Auxiliadora, Espíritu Santo, Sagrada Familia de Nazaret, Divina Misericordia, por el trabajo de Rodrigo Ramón, por la salud de Gustavo Daniel, Juan Cancio, Andrea, Norma, Andrés, Jorge, Braulio, Valerio, Gladys, María Elisa, Lorenzo, Javier, Demetrio, Elena, Noemí, Osvaldo, Romina, Elizabeth, Eva, Ignacia, Osmar, por la familia Barbosa Cáceres, Jiménez Godoy, Caballero Jiménez, Sanguina Romero, Godoy Florentín, Díaz Acosta, Mereles Figueredo, Bogado Mereles, Mereles Ortiz, Rodríguez Rodríguez, Enrique Salinas, Florentín Benítez, Minela González, Paredes Fleitas, por nuestros hermanos difuntos, Victoria, Pedro Tomás, Epifanio, Benito, Julián, María Ramona, Cirila, Lúcida, Juan Carlos, Elena, María Patrocinia, Felipe, Marta, Benigna, Hilario, Gerardo Agustín, Fortunata, Guillermo, Hipólito, Evaristo, Digna, Samuel, Felicia, Agustín, Delia de la Cruz, Juan Antonio, María Dora, Ildefonso, Víctor Antonio, Rogelio, Severiano, Elisa, Leopoldo, Tobías, Leticia, Felicia, Antonio, Judith Mabel, Valdamina, Esteban, María Adalberta, Petrona, Mercedes Raquel, Esteban, Porfiria, Andrés, Brígida, Juana, Amado, Librada, Fátima, y por todas las benditas almas del purgatorio. Primer día del novenario. Promover el bien común para una vida digna. Hermanos, movidos por la fe, iniciamos hoy el novenario de preparación de la Santa Cruz, patrono de nuestra comunidad, y lo hacemos reunidos alrededor de la mesa del Señor, donde seremos alimentados con el pan de la palabra y con la Santa Eucaristía. Este año la Iglesia en el Paraguay nos llama a reflexionar sobre el bien común y los diversos aspectos que hacen posible su construcción en la sociedad. En este primer día vamos a meditar sobre la necesidad de promover el bien común para que todos tengamos una vida digna. Que este novenario sea para nuestra comunidad un tiempo de intensa oración y del encuentro con el Señor que nos ama. Con esperanza iniciemos nuestra celebración recibiendo a quien preside esta Eucaristía, el Padre Víctor Luis Cabañas. Él es el fundador del primer canal católico del Paraguay, Yandeyara Ñe. Nos ponemos de pie cantando, recibimos al Padre. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió.
somos testimonios de amor. Toma fuerza, paz. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Fuerza. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Otra chova, porque te reínio, y gusta dar la moina, fuerza. Tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Fuerza. La esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, vamos. Somos en la tierra, semillas de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para la guerra, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Otra vez, paz. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva la comunidad de Santa Cruz! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, decimos que en la Yapura y por no lleva, la Yapura en Barete no hay. Y además, porque a ese pende santo, vamos a irla porque mi chetere y la pende cruz esa. Entonces, a Tecunda Perajase y a la cruz Guazúa llevan. Bueno, pero qué lindo que es, ¿verdad? Entender el significado de lo que es llevar cada cristiano su cruz. La cruz que llevamos en el pecho. Se nos año de música, música, llevo. Bueno, después tenemos que cantar esa música. Justamente tiene que ser el himno para ustedes. El llevar la cruz en el pecho, porque eso es lo que llevamos en nuestra propia vida. Y eso es lo que el día a día nos lleva a lo esencial y lo fundamental, que se llama resurrección. Así es que, queridos hermanos, yo les digo que estoy muy contento porque es la primera vez que yo vengo a esta comunidad. Hace 32 años de País Marecojina. ¿Y esta comunidad hace cuántos años que se fundó? 27 años, un fuerte aplauso, entonces 27 años como comunidad. Así esta vez se hace Arbi. A ver, mañana se, adiós país. A mañana se invita a dos juin de país a San de Heise. Bueno, entonces es lindo. Y me dijeron que está acá Odi, movo en la Odi. ¿Dónde va a estar Odi? ¿Quién es Odi? ¿Dónde vivió? En la Moiteina, va a coño botar porque ese es Odi. Bueno, fuerte aplauso para Odi. Bueno, dice que Odi es la que dio también el terreno y comenzó así esta comunidad. Yo les felicito. En todos los lugares donde voy, siempre, siempre, el Señor te sorprende. ¿Cierto, Piopea? Sí. Ahora cada vez ya voy a llegar, yo te agarro, Bueno, muy bien. Así que vamos a comenzar con entusiasmo nuestra misa en este primer día de nuestro camino, de nuestro novenario que le dedicamos a la Santa Cruz. Como les dije, Jesús lo que dice es justamente a cada discípulo, el que quiera seguirme, a ver, vaya ahí, que tome su cruz y me siga. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender y ustedes tienen esta misión tan grande de transmitir hoy en este primer día de nuestra celebración de nuestro novenario. Domingo 3 de mayo es Inalaña de fiesta, lleva, que coincide con el quinto domingo de la Pascua. Y bueno, la cruz es la que nos lleva a la Pascua, la cruz es la que nos lleva a la resurrección. Y yo les dije que tenemos que rezar con entusiasmo y transmitir ese fervor, porque hoy en este momento, la Aveña de Yañeina está transmitiendo en vivo y en directo, y más de 350.000 personas en todo el Paraguay, Así es que ya llevamos ganas para que muchas personas también puedan celebrar
con mucha fe hoy esta Eucaristía. Y vamos a comenzar justamente haciendo, ¿qué cosa? La señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados en la cruz, pero que ha resucitado y nos ha traído vida nueva, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, queridos hermanos, le voy a invitar justamente vamos a hacer primero un momentito de silencio, ¿verdad? En el que nosotros vamos a pensar, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y después con el canto le vamos a pedir al Señor que nos purifique el corazón. Vamos a pedir perdón al Señor por las veces que no fuimos capaces de vivir y de escuchar su voz que nos llama a la conversión, por las veces que no fuimos capaces de obedecer sus mandamientos, por las veces que nos hemos alejado de Dios y que no hemos entendido su voluntad. Por todo eso, entonces, le pedimos humildemente perdón al Señor. Y con arrepentimiento ahora cantamos y pedimos que el Señor nos purifique y nos libere de todo mal. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Hoy nos habla de la misericordia de Dios, que siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Escuchemos con disponibilidad de corazón. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés,
Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de cordonices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Entonces Moisés le explicó, este es el pan que el Señor les había dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la resurrección! ¡Viva! ¡Y viva Santa Cruz! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Muy bien. Añimojita, a ver, viste, te veo. Un majeta para allá en el micrófono, estaba muy que tereína, Me ese otro y poco veando. Eso, dame ese micrófono, así me puedo poner más cerca. Y vamos a hablar un poquitito sobre... Muy bien, muchas gracias. Entonces, como yo le decía, se coge esta vez a Sarvi. A mañana, con Aumene, se po cruzó y ayer, opera nunca nace ahí. Bueno, pero hoy se da esta linda oportunidad, queridos hermanos, y me sorprende, y como siempre, sorpresa de Dios, por esta hermosa capilla que tienen ustedes y sobre todo por los que están aquí reunidos, ustedes, las familias. Vamos a depender esta vez, este día es solamente un grupito, ¿verdad?, que están viniendo con este primer día del novenario que le dedican ustedes a su comunidad, a la Santa Cruz. Entonces tenemos que entender bien lo que el Señor nos ofrece siempre. Y antes de ya por la novenario, va a irse la novenario 3 veces 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 3 por 3, 3 por 3, 9. Mira, se ve ya plaza la esta matemática de Medina. 3 por 3, 9. Pero el número 3, ustedes saben, la Trinidad, todo lo que es perfecto, el número 3 realmente es el símbolo dentro de la cabalística numérica de la Biblia, es el número perfecto, en realidad el número 3. Y 3 veces 3 quiere decir verdaderamente lo súper perfecto. Opera con la novenario. Upego en la iglesia, en la tradición de la iglesia, siempre se hace, o se hace el triduo, o se hace el novenario. Entonces, más no ya alguien, oye, boda de triduo de misa. Es decir, queridos hermanos, el número 3 no es porque es una magia, sino que el número 3 significa, sobre todo, queridos hermanos, la perfección de Dios. Y entonces, si nosotros caminamos, insistimos, eso pues es la insistencia. La tercera, la vencida. Ya oigo, ya. La tercera, la vencida. Bueno, todos son expresiones cabalísticas, pero que tienen ese significado profundo dentro de nuestra vida, de nuestra, ya la terminología un poco más difícil, antropológica, es decir, la relación del hombre, de la persona. Vaya bañandeña, yo entendé. Ya poner la insistencia es lo que hace que nosotros en la perseverancia podamos llegar a nuestro objetivo. La ñandela una vez ya poja
ape ñañe sanima una vez ñamoñe pues no ape biterereilla hellareila ñande rembiapo. Evidentemente que nunca vamos a llegar a nuestro objetivo. Entonces, el significado del triduo y el significado de 3 veces 3, imagínense, es una perseverancia y es una insistencia a la perfección máxima, según la Biblia. Con la dice ahí. Entonces llegamos cuando es el novenario, 9 días, quiere decir que Yandeye ya pues una petape, pero con una insistencia para llegar a la verdadera perfección. Upeare cosa yo que Yandeye ya entender, alguna vez ya entender, soy como cristiano incluso. Alguna vez la gente, y oye, por un novenario, pero el primer día con Anga, entonces no hay problema. Pero si hay cosas, se ayuda para el segundo día, ayuda para el tercer día, ayuda para el cuarto día. A la quinto, de endereza raíta, vamos a leota el quinto día, leota de paseo, leota a cualquier lugar. ¿Ve? No, padre, es mi fin de semana. Entonces, el significado quiere decir la insistencia. Alguna vez, o sea, a propósito, vamos a veces dice, padre, hoy estamos en el 5.º día. Entonces, bueno, ¿quiénes ya hicieron 5 días? Levanten la mano, vamos a buscar 3, 4. ¿Quiénes ya hicieron 4 días? Vamos a buscar otro 4, 8, 10, lo que sea. ¿Quiénes hicieron? Entonces, 3 días, otro grupo. ¿Quién hoy por primera vez? Vamos a ver. Ya, novenario, bebé, ya voy novenario. Hago pedí antes hoy. Entonces, esa es la pedagogía de la iglesia. Entonces, ustedes tienen que procurar siempre enseñar en su catequesis. Tienen que procurar aprender, porque es la perseverancia en nuestra vida la que nos lleva a nosotros a ser buenos cristianos, a entender la palabra de Dios, a conocer lo que Dios nos pide. Es la práctica. Como ese año moía mañana, y na YouTube, mañana, y na pensamos, ya en un momento, Messi. Entonces, ya para yo practicar, ya subo. 5 horas yo practicar, todos los días, o practicar, pero vamos a practicar, o chutaban a ver tiro libre. Y ahí adelante ponía chapa como ahí pesa. Era anga, ¿verdad? De barrera, como ahí pesa. Ahora con 3, 4 clases de chapa, o mi lleva TV, o mi cara PV, o lo que sea, porque está ahí se va a jugador coño y me lleva. Y entonces, interesante, ¿verdad? Y él ahí, y tenía 5 jóvenes, pasa pelota. A pinche está la pelota. 5 horas de práctica. ¡Pum! No chutar, en la PV la arena. ¡Pum! No chutar. A ver, la partida a ángulo que lleve gol, ni la arqueo no yo vi. ¿Pero por qué? Y porque es la práctica, es la práctica. Y eso entonces en cualquier lugar. Ven los músicos, ven a practicar, lleve la bellua, a ver por ahí, a ver. Tengo que ver practicar yo hoy. Ayer la ve por ahí por ahí, a meterte, a ver por ahí, ya vamos a ver, ya practicar, hay que practicar, y una y otra vez. Y cada uno de nosotros sabe muy bien, cualquiera de las cosas que hacemos nosotros, primero una práctica. La primera vez seguramente que no te salió bien. Primer día, segundo día, tercer día de tu novenario. Esto es lo que Dios me pide en mi vida cristiana. La ñaña cocina con la misma cosa. ¿Usted sabe cocinar, señora? Baila llevo guá. De todo poca lleva. Sopa. Bueno, llevo guá la sopa. A ver, algo pesan de bandera aprender, digo, manden voy a ver. Intenten aprender. Allá por guá y la baipú. Baipú la llevo guá. Bueno, a pizza. Y cada uno. ¿Voy a saber cocinar? Mira, ¿viste? Esta chica todavía no sabe cocinar. Tiene que enseñarle ya. Va a ser aumentada a veces. Un boare hasta que la y me vende. Un boare hasta y me voy entero. Bueno, se comienza de la juventud. Y dice, no padre, ahora ya hay delivery. A esa hace la de economía, vamos a patar la de economía, la delivery. La de menos y tan de bueno, aquí en delivery de joda seco ahí y tan de. Bueno, a pesa. Se dan cuenta, queridos hermanos, es importante, ¿verdad? El practicar, el estar, el saber, el conocer. Y eso en todo, en todo. No es que uno ya aprende todo de una vez, sino que tiene que ir escuchando. Y ese es el significado de lo que nosotros hoy les auguro a ustedes como comunidad de Santa Cruz, que hoy al comenzar a hacer este camino, sobre todo de entender, ¿qué es lo que tenemos que entender?
Y como le dije al comienzo de la misa, tienen una misión demasiado grande. Porque el primer evangelio que se escribe, ustedes saben que es el evangelio de San Marcos. Ani que bella dice, el evangelio de San Marcos es el primer evangelio que se escribe. Y tiene 16 capítulos y a la mitad misma. ¿Cuánto es la mitad de 16? La mitad de 16, 8. A ver, y la escuela, maestra. Bueno, la mitad de 16, 8. Bueno, y justo en el capítulo 8, en un momento Jesús dice que va caminando con sus discípulos. Al norte de Israel, Cesarea de Filipos era. Entonces, por donde dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Primero, por donde dice, ¿quién dice la gente? Va oye en la radio, en la televisión, en los periódicos, en aquel tiempo. Pero igual se conocía la fama de Jesús. Hoy que soy periodista. Pero después viene la pregunta directa, queridos hermanos, y les dice ahí a los discípulos, y ustedes, eso es Jesús. Y es ahí, queridos hermanos, donde Pedro justamente va a responder y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el elegido. Porque la palabra Mesías en hebreo quiere decir el que te salva, Salvador, dice. Ese es el Mesías. Tú eres el que viene para salvarnos verdaderamente. Pero miren, queridos hermanos, es interesante, porque Ñandeu Pepe y sobre todo los discípulos que estaban esperando al Mesías y al Salvador, en ese momento, entero uramos a nuestro Mesías, como justamente después, ¿se acuerdan? Pero allá, capítulo mucho más adelante ya, en el momento en que Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Hosanna, hey, bendito el que viene en nombre del Señor. Justamente porque se acuerda como Mesías le están recibiendo a Jesús. ¿Cuál la uva de ayuda de tanta corrupción y de tantas situaciones difíciles? Pero esa primera pregunta en el capítulo 8, ahí desde el versículo 27 comienza, y en el versículo 29 exactamente es Pedro, ¿verdad?, donde le responde, tú eres el Mesías. Cuando le responde Jesús, dice directamente, bueno, silencio, ani que me mombe uaba vete vejina la shela Mesías. ¿Por qué? Porque ahora les dice lo esencial y lo fundamental. El que te va a salvar, el Mesías, verdaderamente va a tener que, miren, Ana Bebeina la Santa Cruz, va a tener que padecer mucho, va a tener que sufrir mucho, va a tener que perseverar por la justicia, por la paz, va a tener que confrontarse con las dificultades, es decir, va a tener que llevar su cruz. Y va a ser crucificado, pero no payo bebé, pero al tercer día resucitará. Queridos hermanos, aquí en ese capítulo de San Marcos, cuando nosotros leemos este pasaje, estamos entendiendo y sabemos que había sido, este es el camino del cristiano. Y esto es lo que muchas veces nosotros como comunidad cristiana, ñande cristiano fuera, muchas veces naña entendeu así. Muchas veces la gente solamente quiere la parte del dulce de leche, ¿entienden? Pei postrecuente malas usea, do usé la iroa, do usé entonces eso que verdaderamente hace que nosotros lleguemos a la verdadera resurrección. Por eso yo le dije hace rato que nuestra Semana Santa, jueves, viernes y sábado de gloria, están todos unidos. Porque el jueves es la pasión, el sufrimiento, el dolor, la entrega, la generosidad. Esa es parte de nuestra vida cristiana. Y por el cristianismo es yo que fuera. Jesús que lava los pies, Jesús que se pone al servicio. Muchas veces nosotros no queremos servir a los demás. Muchas veces nosotros queremos más bien, ¿qué cosa? Servirnos de los demás.
Y eso, querido hermano, tenemos que comenzar por casa. Si nosotros muchas veces decimos, con años de político, cuera, que esto, que aquello, ese cuera. Pero, en realidad, si tendríamos que pensar en serio, primero, porque le pusimos a gente que no nos van a servir. Primero hoy, vea. Hoy la llamo Ñandela pepeña de tuyo de cierto guala ella ñande allá guapona yay guapona vaya guapaina a lo mismo sí porque entonces ¿qué quiere decir? Quiere decir que ñande hoy la culpable. Entonces, querido hermano, eso es demasiado importante. Entonces, ¿dónde está la pasión del Señor? La pasión del Señor, y que hoy nosotros, al ser alter Christi, otros Cristos, quiere decir que somos nosotros quienes ahora tenemos que ponernos a lavar los pies a los discípulos. Miren que Jesús en ese Jueves Santo, cuando dice se sacó el manto, se puso la toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos, le estaba lavando y de repente llegó hasta Pedro. Pedro siempre significa comunidad. Pedro significa comunidad, querido hermano. Pedro siempre, cuando escuchan la figura de Pedro, tienen que saber que Pedro nos representa a nosotros. Y miren lo que dice Pedro: tu Señor, lavarme a mí los pies, jamás. Ani que ni pocola se puede ñande yara. Ñande yara mañana debe. Cuya guaya y ese mañana enseñando ya. Y le dice una frase muy importante, es decir, nos dice a nosotros como comunidad: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú, es decir, comunidad, ñandeína, vea, tú no tienes nada que ver conmigo. Va y vea. Si yo, Pedro, no te lavo los pies, quiere decir que vos no tenés nada que ver conmigo. Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros somos ahora los Jesuses, los que tenemos que lavar el pie, eso quiere decir servir a nuestra familia, en nuestro hogar, aquí en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra capilla, en nuestra casa, en nuestra nación. Tenemos que estar al servicio del hermano, de la comunidad. Y dice, si tú no te pones verdaderamente en disposición de un servicio, tú no eres cristiano. Tú no tienes nada que ver conmigo. Quiere decir que para ser auténticamente cristiano, ahí está. Vas a tener que pasar por lo esencial y lo fundamental que es el servicio. Vienen los famosos hijos de Zebedeo, viene con su mamá luego: Jesús, cuando tú seas el rey de Israel, cuando tú seas el presidente de la República, o cuando vos seas el ministro, o cuando sea cualquier presidente de cualquier institución, quiero que mi hijo sea, entonces, nepotismo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una mamá que viene y le pide a Jesús: cuando tú seas rey de Israel, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús pucáese. Y entonces le dice: ¿ustedes van a ser capaces verdaderamente de beber el cáliz que yo voy a beber? Eso significa justamente lo que nosotros celebramos y lo que significa la comunidad de ustedes, la cruz. Es decir, beber el cáliz, luchar, empeñarse, servir a los demás. ¿Van a ser capaces? Sí, señor. Oye, vos político y tema ahí con sí, los jodan de 10 de Yara. Los jodaron vos hurra de 10. No hay problema. Los dos hijos del Zebedeo. Jesús le dice: sí, está bien. Y catula pepe José en día lleva. Peña presentaja bella pope magatu que apejamos en 10. No hay problema. Pero, queridos hermanos, le dice a los dos jóvenes: esos lugares de estar a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí darle a ustedes esos lugares. Esos lugares, dice, está reservado ya por mi Padre del cielo para aquellos que Él conoce a quién le va a dar.
Entonces todos se quedan sorprendidos, ¿verdad? Y después Jesús les explica, porque los otros también se enojaron todos, porque cuando escucharon que ellos se adelantaron y uno quería hacer a la derecha, el otro a la izquierda, y contra 12 y gaina. Antes cuando hizo bebeina la soquete mío y cuase y bebeina, como rey de Israel. Entonces le dice, ¿saben qué? El que quiera ser el mayor, el que quiera verdaderamente estar ahí, tiene que ser el que sirva. El lugar está reservado entonces para aquel que se hace servidor. Queridos hermanos, y ese es el significado de nuestra cruz en realidad. Es decir, el empeñarse, el luchar, el mirar, el buscar. Y antes que yo pueda poner bebé y pueda poner TV, ¿por qué? Y porque ustedes en su propia familia, con su esposa, con su esposo, ustedes tienen sus hijos, tienen su familia. Vengo a vender cada día, ya puana, ya va a puana, ya producía, ya mantener a la de familia, ya monga a poner, ya de membucuera, o a la escuela, ya llevar en su becuera lo necesario. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, quiere decir que la verdadera cruz es el entender que en nuestro camino, en lo que nosotros vivimos en el día a día, ahí nosotros encontramos las cruces de cada día que tenemos que tomar y llevar sobre nuestros hombros y seguirle al Señor. El que quiera verdaderamente entonces estar conmigo, tiene que tomar, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y hoy en este primer día viene esta segunda parte, porque en la primera lectura estábamos hablando un libro muy interesante, porque aquí el pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasa? Dice que ellos salieron de la esclavitud. Oiga, por fin ya sé, no somos más esclavos. Vamos a ir ya hasta Taname, ya hasta a la tierra que Dios nos prometió. Nambre, no vamos a ser más esclavos. Y antes ustedes veían preguntas de Yapó, la ñandere coeo y la ñandeña y potá, como una nación libre, una nación soberana, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos, y no vamos a estar aquí como Tembiguay de los egipcios. Así es que Dios nos da esta oportunidad. Oiga, y Utoyo, vea, grandes discursos entonces. Pero Moisés les saca, y salen ellos de la esclavitud. Pero mire lo que pasa hoy, queridos hermanos. Cuando ellos están ahí en el camino, aquí ya comienzan las cruces, ¿saben? Y muchas veces cuando estamos en el camino y estamos con las cruces, no es que todo es color de rosas. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar, contra Moisés y contra Hagebe. Entonces quiere decir que nuestro camino de la vida, de nuestra familia, de nuestros grupos, de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, entonces que todo es dulce de leche, siempre llevaré cota la de curuzú, y ande a beari, siempre llevaré cota. Pero la atención, queridos hermanos, que tenemos que prestar aquí es cómo nosotros reaccionamos ante nuestras dificultades y nuestros problemas. Mami, vaya, protesta. Moisés y Aarón, que le había liberado al pueblo y le había sacado de la esclavitud. Oye, popete pau y apá y cuay nambre un bocapú, bomba, cuantoía, por fin ya se haya algo ahí. El éxodo, la Pascua, la liberación de nuestra esclavitud. Pero te quiero ver, querido hermano, cuando vos ya estás en ese camino y cuando vos sos el que tenés que construir tu vida, tu familia, tu matrimonio. Tenés que educar a tus hijos. Tenés que hacer que tu comunidad aquí, Santa Cruz, funcione. Que tu barrio, que tu país funcione. Ellos miran la pesa de yo, pues. Y eso es lo que nos hace reflexionar, queridos hermanos, lo que ustedes hoy están comenzando en esta comunidad que lleva este nombre, la Santísima Cruz. La Santa Cruz, queridos hermanos. La Santa Cruz es para nosotros el signo que nos ayuda a entender
que en la vida cristiana para llegar a nuestro objetivo es esencial, porque vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Etapa de entonces yandeña año pita de curusura lleva y vamos a tener que clavar allí muchos pecados, muchas situaciones, muchas muertes a nuestros egoísmos si queremos llegar a nuestra resurrección. Y por eso, miren, queridos hermanos, ya que ya no debe tantas veces. Ojalá nos hubiéramos quedado nomás en Egipto y por habíamos a beber ya pitaña manora cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Te mi ure bebe ya pitaña lleva. O bebe ñimeña a bebe ya. Se dan cuenta, queridos hermanos, que muchas veces en nuestra mentalidad, en nuestra cabecita, ateco y gusto, vea, porque este es el famoso dicho del tembiguay. ¿Cuándo la tembiguay? Picuaba va a decir la tembiguay. Tembiguay, queridos hermanos, es aquel que se contenta simplemente con aquello que le están dando ahí. Entonces cae, sino que vamos a donde matoñeme en bajo. O ya puedo tener ya pues algo. Hay de provecho ya va a beber. Carruaje y cosas, oh, pues está beber. Hay de provecho ya va a beber. Nande de provecho ya va a beber. Apélate mi guayna, porque hoy ya pues simplemente lo que los otros le ordenan y los otros le dicen que tiene que hacer. Y aquí es eso lo que te está diciendo. Maray como Moisés, Marapico Aarón, Orenojea Moe, Angaro Yuana Ave, Rorajana Lore Curuzú, Ave Oreco, Angaro Ñepuno no va a por. Oreco y por ahí te veíamos en algo y te envihuésamos, por lo menos los caruros, eco, oye ahí con carne y nos sentábamos, comíamos pan. ¿Por qué ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre? ¡Ah! Ñepuno Moe, hacemos ya tu porque no mojemos camiseta. Queridos hermanos, la palabra de Dios me parece que es demasiado clara, ¿verdad? No hace falta demasiada explicación para que nosotros entendamos que más aún en esta comunidad que se llama Santa Cruz, entendamos que nuestro camino es un camino de perseverancia, es un camino de lucha. Es un camino de esfuerzo y yo pienso que ustedes lo han hecho porque cuando veo tu poco a ver bellapoco a ver da la pesante bellapoa ve ahí de ver con a ver pende millonario me con ve a ver con a da ahí la pesante ve ahí mami pero copa aire entero o si no se ya da yumo ahí hoy nada ve curia lleva no claro que sí. Pero lindo, le felicito verdaderamente, queridos hermanos, porque quiere decir que aquí hay esfuerzo, quiere decir que aquí hay lucha, quiere decir que entre ustedes, queridos hermanos, cada uno pone lo que puede dentro de su propia condición, porque eso es lo que quiere Dios. Ani que no hay con entonces, a veces y jaisa y no hay coña de ahí tembiguay. Pues la tembiguay no ya pueden ver, momuriye, hoy potá, todo lo demás ya pon. Cora ahí o mañana. Pero algo se mandó a ver de la. Ojalá partido esa la Cerro Olimpia. A mi te defensor del Chaco. Mañana vegate. De Pizarro o chuta, voy a. Eso hoy no. Pero hay cosas ahí en de mañana, vamos a gradería. Así es, amba de jin de hoy de jugate, no me de la gol. De Pizarro con cosa mía. A pesar muchos somos así. Entonces de Pizarro. La okai la ñande yuru peña maña. Va a ir con da pillapoy. Va a ir con doji yapoy. Va a ir con la opeisan da hai. A peisa. Hai magatu. La ia ba boji yapona ba so yapona.
Esa era el arcángel entreteado en Boea, lleva para luchar contra el dragón. ¿Va esa era? San mi. Había algo de palabra hebrea ahí. Mi como él. Mi como él. Había algo dice la Miguel. ¿Quién como Dios? Esa es la ya comulga. El cuerpo de Cristo va a responder. ¿Va esa? Amén. Pero algo hebreo. Amén quiere decir creo. Me adhiero, emuná quiere decir, queridos hermanos, creo verdaderamente me adhiero. Esa etapa ella de ya con la peisa, pero que tenemos que saber. Habe ahí veñan de yara o me de dice el maná. ¿Qué es esto? Quiere decir que el Señor siempre nos ofrece la posibilidad, pero ñandeña respondeta porque es una pregunta. Maná, ¿qué es esto? Jamás respondeta, ñandeña respondeta. Porque ñandilla exata ya esto es gracia, esto es alimento de Dios. Y por eso termino justamente solo uniendo a esa primera lectura, porque en el Evangelio lo que Jesús hace es la multiplicación de los panes. Es lo mismo, así como del cielo les dio el maná, ahora queridos hermanos, el Señor nos da el verdadero alimento con la multiplicación de los panes. Jamás ella ve multiplicación de los panes. No es que Jesús hace magia, queridos hermanos. Da ecu pororoisha. Empieza ya van a ver pecaruga tu pororoisha. Pororó van de allá boca. Así, menos mal. Bueno, esto ya está pororó por lo menos allá. Bueno, pero da ahí pensa la ya para la multiplicación de los panes. El moí bebe la multiplicación de los panes, el Señor sabe qué le dice. Primero, denle ustedes de comer. Pero aquí tenemos 5 panes y 2 pescados. El número 5 quiere decir generosidad. La llagüere con la generosidad, entonces ya por lo mejor. Y 2 en la Biblia quiere decir comunidad. Generosidad en la comunidad hace que verdaderamente todos vivamos como hermanos. Nadie pasa necesidad. Y entonces Jesús eleva los ojos al cielo y ahora les dice, son ustedes quienes verdaderamente le van a dar de comer. Con lo poco que tienen, 5 panes y 2 pescados. Son simbolismos. Quiere decir que un pan para 1000 personas, 5000 ellos, sin contar a las mujeres y los niños. Quiere decir que mi veina bebra. Moisés tenía 12.000, 13.000 personas, yo ve, con 5 panes y 2 pescados. Es una manera de decir, con la generosidad, que es el número 5, 5 panes, cuando somos generosos, cuando toditos somos generosos, y no estamos buscando simplemente robar a los demás, adueñarnos de los demás. Ese es un tarurui. Ese es un ladrón, ese es un corrupto, porque le quiere sacar y le quita al pobre lo que no le corresponde, en vez de ser generoso. Número 5 quiere decir generosidad. Lo poco o lo mucho que tengo pongo al servicio del número 2. ¿Qué era el número 2? La comunidad. Dice las 2 pescadores cogicos ahí. La enterobetea lleva ave ñañemoino como comunidad y somos generosos. Evidentemente que nuestra comunidad va a salir adelante. Vamos a pedir esa gracia hoy en este primer día de nuestro camino del novenario. Y no solamente para nuestra comunidad aquí de Santa Cruz. Familia, para aquí, para el barrio, ser generosos, trabajar en comunidad, hacer que las cosas se realicen en comunidad. Y ni qué decir, queridos hermanos, es decir, ser generosos, porque el Paraguay tiene muchas riquezas. Lastimosamente, actualmente está en manos de unos grandes egoístas. Y entonces, amontema la generosidad, amontema la comunidad. Entonces, si total tenemos el poder, y con el poder entonces la macanea lo baleamos de cualquier cosa.
¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Que si no hay generosidad, si no hay respeto a las personas, si no hay justicia, queridos hermanos, justamente no vamos a poder hacer nada. Upear entonces, yandeña moñe, pues no va a peñar de lo que puede. Somos nosotros quienes vamos a entender eso y vamos a hacer que nuestra nación, nuestra familia, nuestra parroquia y nuestra comunidad sea siempre generosa. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Santa Cruz! Y un fuerte aplauso para toda la comunidad. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, continúe ofreciendo generosamente el pan de la palabra y de la Eucaristía, y sea signo de comunión y solidaridad en el mundo, oremos. Sácianos con tu misericordia. Por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas que busquen el bien común y garanticen una vida digna para todos, oremos. Sácianos, Señor, Padre, con tu misericordia. Por quienes sufren hambre, pobreza o exclusión, para que seamos solidarios con ellos a la manera de Jesús, oremos. Sácianos, Señor, con tu misericordia. Por los enfermos y ancianos de nuestra comunidad, para que encuentren en sus familias y en nosotros apoyo y atención permanente, oremos. Sácianos, Señor. Por nuestra comunidad que inicia hoy este novenario, para que aprendamos de Jesús a compartir con generosidad, siendo forjadores del bien común en la sociedad, oremos. Sácianos, Padre, con tu misericordia. Queridos hermanos, a través de Ñan de Yarañé, muchísimas personas nos ven de todo el Paraguay y aquí también nos piden algunas intenciones. Así que vamos a pedir y vamos a rezar por la pronta recuperación de la señora Matilde Mendoza. Ella entonces, sus familiares piden por su salud, Matilde Mendoza. Y también por la señora Benigna Martínez, pidieron oraciones también, porque estas dos personas ahora están internadas en el hospital. Y quiero rezar por muchas otras personas. Hoy yo estuve también ahí por IPS, ayer van a cambiar el director de IPS. Bueno, vamos a ver si nos va mejor, ayer no hay. Tener remedio, tener cosas disponibles, ¿verdad? Para el servicio. Generosidad. Entonces, para eso como comunidad tenemos que rezar y pedir que llegue la verdadera conversión. A ni la ña cambiante la persona, a veña continúa de la misma manera, lleva. Entonces ña desinflagua, o joma veas, y lo mitad, joma, a otro. De llegó ahí o continúa, haga lo mismo, ya no vaina, a veña continúa, ni mojando llegó. Entonces vamos a pedir también, ¿verdad?, por todas las personas, y hay tantas que piden oraciones y que están allí también internadas. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor nuestros dones de pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo humano. Con ello le ofrecemos también nuestro compromiso de estar atentos a las necesidades de los demás, colaborando con la construcción del bien común. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Él será para Gracias al sol y al labrador, Señor. en
ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera de un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Penuñan de Yara Jesucristo, de mano Yahweh, lo bueno que hay, Gobeyelka, de Yuñan de Yara Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama el cura párroco? Julio Isaac. Julio Isaac, paraguayo veo. Isaac Román, la apellido. Bueno, rezamos por nuestro cura párroco, por todos los catequistas, agentes de pastoral, por todos los que están sirviendo a esta comunidad y por todas nuestras familias. Te pedimos también, Señor, y especialmente rezamos por nuestros hermanos enfermos que piden hoy por su salud. Recordamos a todos estos hermanos que están también hospitalizados, ¿verdad? Y que hoy le hemos visitado, estuvimos también acompañándoles para que se sientan en la fortaleza del Señor. Así entonces rezamos por Matilde Mendoza y por la señora Benigna Martínez. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanar. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Así como Jesús multiplicó los panes para alimentar a todos, Él quiere hoy saciar nuestra hambre de eternidad. Que al recibirlo en la comunión aprendamos a compartir lo que somos y tenemos, para que todos puedan vivir con dignidad. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. ¿Qué música conocen a la cruz, para la cruz? Canten un poco. Al pecho llevo una cruz. ¿Conocen ese? Y en mi Bueno, otro. A ver, vamos a cantar todito a la cruz. Lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz, sigue sus huellas y mira adelante. Lleva tu cruz como Él, lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz, sigue sus huellas y mira adelante. Lleva tu cruz como Él. Descubre tu cruz, la cruz que va contigo. Acepta tu cruz y ayuda a los demás. Si sufres con Él y miras al Calvario, unido a Jesús podrás resucitar. Lleva tu cruz como Él, sufre en silencio y en paz,
Vamos a arrodillarnos ante el Señor que nos ofreció su vida en la cruz, murió por cada uno de nosotros. Pedir sobre todo que como comunidad podamos siempre asumir nuestras cruces. Y vamos a pedir que el Señor una vez más nos haga entender que para llegar a la resurrección vamos a pasar por la pasión, vamos a pasar por la cruz, por la muerte a tantos egoísmos y sobre todo la cruz de Cristo que nos lleva hasta nuestra propia salvación. Dios Todopoderoso, que ha sufrido la muerte en el árbol particular por todos mis pecados, ven conmigo, Santa Cruz de Jesucristo. Ten piedad de mí, Santa Cruz de Jesucristo. Aparta de mí toda arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, dame salud. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guárdame de accidentes corporales y temporales y que yo adore a la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesucristo de Nazaret, crucificado, ten piedad de mí por todos los siglos de los siglos. Haz que invencibles espíritus malignos se aparten de mí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Cruz de Cristo, Santa Cruz de Cristo, Santa Cruz de Cristo. ¡Viva la Santa Cruz! Muy bien, vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar ahora las indicaciones de nuestra comunidad. Llévenos. Primeramente, dar gracias al Padre Víctor Cabañas por su visita, por aceptar nuestra invitación, y le decimos todos: bienvenida, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida de todo corazón. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. Y un fuerte aplauso para el Padre. Muchísimas gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. También agradezco a los hermanos por el servicio en el altar. Muchísimas gracias. Al coro también por aceptar también nuestra invitación. Muchísimas gracias por venir y animar nuestra Santa Misa. Un aplauso también para nuestro coro. Encargado de liturgia estuvieron el grupo Legión de María. Muchísimas gracias a los hermanos de
la Legión de María, por este servicio también tan importante para nuestra Santa Misa y por inicio de nuestro novenario. Dar gracias a todas las personas que están acercando su colaboración, muchísimas gracias. Tenemos todavía allá, la profe Diana tiene algunos sobres, si quieren traer su regalito para Santa Cruz en el sobre pueden llevar y traen su regalito para la Santa Cruz, lo que dicta tu corazón. También tenemos una cantina bien surtida para llevar para su cena. Gracias también a la persona que traen su colaboración para nuestra cantina y queremos poner también todos los días la cantina. Entonces esperamos la colaboración de cada uno de ustedes. Y como es tradicional, ya saben que el 2 de mayo hacemos la chipa para luego repartir el 3 de mayo. Y lo que más pedimos es huevo, grasa y el queso. Así es que si por ahí pueden colaborar con nosotros con estos ingredientes, vamos a estar recibiendo. Se pueden acercar a la hermana Basi. Basi, si te levantas para que te conozcan la gente, le pueden acercar a ella estos ingredientes. Así es que recibimos. Igual chiquitito, 200 gramos, 100 gramos, como sea. De a poco vamos a ir juntando. Y yo sé que la comunidad Santa Cruz, como siempre, son muy generosos. Así es que desde ya le doy las muchas gracias. Agradezco también a los invitados de hoy, primer día de nuestro novenario, que están presentes, la comunidad de Virgen del Carmen. La comunidad, muchas gracias la comunidad Virgen del Carmen. La comunidad de San Luis, Rey de Francia, si están presentes, muchísimas gracias a los hermanos, muchas gracias por venir y acompañarnos. También están como invitados los niños de confesión y primera comunión acompañados de sus padres, si están presentes, también muchísimas gracias a ellos. Muchas gracias. Y a todos, si por ahí me olvido de alguien, a todos muchas gracias y les seguimos esperando mañana, segundo día del novenario. Nos va a estar visitando también por primera vez en nuestra capilla el padre Julio Rolón, creo que la mayoría le conocen, que está en la parroquia Virgen del Carmen de Asunción. Entonces él está viniendo primera vez y pidió, si ustedes quieren, pueden traer sal, agua, vela, objetos religiosos que quieran bendecir y aceite, dijo, aceite también dijo, pueden traer. Se supone que no vamos a traerlo en cantidad, sino de a poquito. Vamos a habilitar una mesa ahí, al frente, al costado, y ahí vamos a ir depositando lo que traemos. Al término de la misa, el sacerdote va a bendecir todos estos objetos. ¿Está bien? Entonces le esperamos nuevamente mañana para nuestro segundo día del novenario. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Lo más importante me estaba olvidando. Padre, le queremos hacer un presente en nombre de la comunidad agradeciendo su visita con nosotros. A ver, los hermanos, que pasen, por favor. Bueno, qué maravilla, che. Pensé que era whisky, vaya aquí de bárbaro. Bueno, ahí tenéis la venda envoltorio. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Sinceramente estoy muy contento porque es la primera vez que yo vengo aquí, ¿verdad? Pero espero que la segunda vez también me reciban así, listo, va. A mí la primera vez. Bueno, y como siempre yo les digo, Yandi Yarañe, que está presente y muchísima gente después. Toda esa gente que me ve por la televisión después me envidia. Se envidia,
Va a ir a recibir regalos, no, bueno, aquí está, Ñande Yarañe, que está en vivo y en directo, estamos transmitiendo así para todo el Paraguay. Estamos aquí en vivo y en directo, bueno, y eso es lindo porque, viste, va tu carita ahí en esa vaina, hablando de bebé de indígena, y así. Y ustedes saben que Ñande Yarañe ahora cumplimos, gracias a Dios, 4 años, en abril estamos en el mes aniversario, por primera vez que salimos a las 12 de la noche, se mandó un 8 de abril, y entonces todo el mes de abril nosotros le dedicamos agradeciendo a Dios todo lo que Él nos ha regalado. Pensaba la vender vaina, bebé, Bueno, y ¿cómo se mantiene Ñande Yarañe? Se mantiene a través de muchas personas que nos ayudan, por ejemplo, dándonos la publicidad de su empresa. Así que si por ahí ustedes conocen gente cristiana, comprometida, porque nosotros lo único que les pedimos es que nos ayuden para evangelizar, ¿entienden? Nosotros no es que le cobramos por cada segundo cuánto cuesta una publicidad, sino que sobre todo lo que pueden ayudarnos para que podamos mantener la evangelización. Y ya en todas partes, gracias a Dios, Ñande Yarañe ya se está conociendo. Levanten un poco la mano los que ya vieron alguna vez Ñande Yarañe, ella y Guami, malo y Guama, casi la gran mayoría. Umine ina va cueva, pues ya potada de barrera, a ver, carrera vaqueta, listo va. Umine ina va cueva. Bueno, en 4 años ya entero te ama y así ya esa la Ñande Yarañe. Después, la otra manera es siendo padrinos. Padrino, ahí cada uno dice, yo quiero ayudar, y ayuda cuando puede, cuando tiene una platita y lo que quiere. Eso también es libre, porque es siempre por ayudar a la evangelización. Aquí al padrino no se le dicen, de como padrino y pagan tanto. No. Cada uno puede depositar a través del banco de la Fundación Ñande Yarañe, ¿verdad? O si no, a través de Tigo, etcétera, o billetera personal o mía. Todo eso es para la evangelización. Y la tercera manera, menos mal que aquí en esta capilla hay solamente una puerta. Miren por allá atrás la puerta de usted, miren por la puerta de usted. Una bebé se alcancía. A Peruvi, a ver, diga tú, no sé por otro lado. Ventana va a pedir para la cocina, lleva. Diga tú ahí porque hay rejapá la vende ventana. Bueno, así es que los que quieran ayudar también, esa es la tercera manera de seguir evangelizando. Así es que, queridos hermanos, les agradezco muchísimo esta invitación y les deseo lo mejor también, porque he encontrado una comunidad así tan linda. Pero respondemos nada, porque la gente después me dice enseguida, y caihuetebe mía, o si no, qué linda comunidad, cómo responden, ¿entienden? Así que espero que siempre lo hagan así también, que así sea. Que así sea. Muy bien, vamos ahora. Hacemos nuestra oración final y así concluimos nuestra Eucaristía en el día de hoy. El Señor Jesús de esta manera entonces nos acompañe siempre y nos dé la gracia que hoy estamos llevando en nuestras vidas. Oración final. Señor Jesucristo, alimentados con la sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva a Dios. Cristo. Viva. Y viva la Santa Cruz. Viva. Y un fuerte aplauso para esta hermosa comunidad. Y mientras vamos cantando, las personas que quieran recibir el aceite santo, entonces vamos a formar fila de 1 y les voy a imponer el aceite santo de la sanación. Y podemos retirarnos así entonces con esa alegría a nuestras casas. Hemos iniciado este novenario reunidos como familia de fe. Que este tiempo de preparación nos renueve en el compromiso de trabajar por el bien común y construir una comunidad donde reine
la fraternidad y la alegría del Evangelio. Mientras recorres la vida, tú nunca